Esta tarde vamos a mostrarles la posibilidad de hacer un estudio sobre el concepto de potencial eléctrico y a partir de ese concepto cómo uno puede calcular el campo eléctrico. Vamos a usar un sistema que es clásico en el estudio de esta clase de problemas. Se trata de acá tener un recipiente en donde he puesto un poco de agua en el fondo. Aquí tengo un par de placas metálicas, una aquí y la otra acá, placas metálicas en este caso de cobre. Tengo acá una batería cuyo terminal positivo lo he colocado, lo he unido acá a la placa. Esta placa voy entonces a llamarla la placa positiva. Y el terminal negativo de la batería, acá lo tenemos conectado a la placa que yo llamaré la placa negativa. También tengo acá un multímetro en modo de voltímetro y su lado negativo o común está conectado a la placa negativa. Mientras que el lado positivo va a ser el que va a medir entre las placas, tocando el agua, el potencial eléctrico en un punto cualquiera entre las placas. El esquemático correspondiente a ese circuito lo tenemos aquí, en donde aquí yo tengo la batería. La batería, este es el lado positivo de la batería, está conectado a la placa, esta que será la placa positiva. El lado negativo de la batería está conectado a la placa que va a ser la placa negativa. Acá tenemos un poco de agua. El multímetro está conectado a la placa negativa, su lado negativo, y el lado positivo lo vamos a poner en el agua para que me lea el potencial eléctrico. Así que este es el esquemático correspondiente a este diagrama que tenemos acá. Para poner en evidencia el potencial eléctrico, entonces vamos a hacer unos ensayos de medición del potencial eléctrico entre las placas. Y ustedes lo que tienen que poner atención es a las medidas de el multímetro que nos va a dar el potencial eléctrico. Lo primero que voy a hacer es que vean que cuando pongo esta punta en el agua, pues aparece inmediatamente un potencial que en este caso es del orden de 3,6 voltios, y no hay punto aquí en esta región entre las placas que no tenga un número de voltaje asociado. Cada uno es diferente, es decir, cada coordenada se caracteriza por tener un valor. El potencial eléctrico lo que nos estaría dando es la energía por unidad de carga en esta región entre las placas. Pero este sistema tiene algunas características de interés. Por ejemplo, si me muevo paralelo a las placas, así, entonces el potencial eléctrico no cambia sensiblemente. Acá tengo otro valor, pero si me muevo paralelamente, ese valor no cambia sensiblemente. Cada vez que me mueva paralelo a la placa, pues el valor no cambia sensiblemente. Mientras que si me muevo perpendicular a las placas, entonces el valor del potencial eléctrico cambia sensiblemente. El hecho de que este valor de potencial cuando me muevo horizontalmente no cambie mucho, me lleva a pensar de que estas líneas tienen un potencial constante y por eso reciben el nombre de líneas equipotenciales. Esta es otra línea equipotencial y hay muchas líneas equipotenciales siempre que me mueva paralelo a las placas. También puedo saber en qué sentido va el campo eléctrico con la idea del potencial eléctrico. Es decir, aquí por ejemplo tengo un valor de 3,5 voltios. Si me muevo hacia la placa negativa, observen que el valor entonces cae a 2.2 o 2.3 voltios, de manera que el potencial alto está aquí y el potencial bajo está acá, y el campo es en este sentido, es decir, de la placa positiva hacia la placa negativa. Eso es bien interesante de este sistema. También podemos decir que el campo eléctrico en general es perpendicular a las
líneas estas equipotenciales. Pero si uno quiere saber, además del sentido del campo eléctrico, si quisiera saber la magnitud de ese campo, entonces uno puede proceder de la manera siguiente. Es decir, yo voy aquí, por ejemplo, a tomar este punto y lo voy a llamar Y sub 1. Y ese punto tiene una coordenada Y de 10,0 centímetros. Y me da un valor de 3.55 voltios. Mientras que si me paro acá en este otro punto, que este es el punto de coordenada Y2, que estoy a 5,0 centímetros de mi placa negativa, entonces el potencial se me ha bajado a 2.31 voltios. De manera que ya yo tengo una información, es decir, tengo en un punto dado tengo el potencial, y en el otro punto también tengo el potencial. Necesito las coordenadas. En este caso, la única coordenada que estoy cambiando es la que yo he llamado Y, que es en la dirección perpendicular a las placas. La otra la he llamado X. Eso me va a permitir entonces hacer el cálculo del campo eléctrico de una manera bastante simple. Acá les voy a mostrar los datos. Cuando me coloqué en la posición de 10,0 centímetros, el potencial eléctrico fue de 3,55 voltios. Cuando me puse en la posición de 5,0 centímetros, el potencial fue 2,31 voltios. La definición que uno puede usar para esta clase de sistema es una especie de valor medio del campo en esa región entre 5 centímetros y 10 centímetros. Y esa definición es que el campo es menos el cambio de potencial entre el cambio de coordenada. Eso entonces me da lo siguiente, es decir, aquí pongo los valores y me da el campo menos 0,248, que podemos escribir como un campo igual a menos 0,25 voltios por centímetro. Como ustedes pueden ver, es un cálculo muy simple, porque lo único que necesito es con el multímetro leer el potencial eléctrico, y con el papel milimetrado pues saber entonces las coordenadas del punto en donde estoy midiendo. Si quisiera medir más localmente, entonces lo que uno haría es disminuir la variación de coordenadas, y entre más pequeña es esa variación, pues más local va a ser el campo. Así que uno puede hacer mediciones de valores medios o mediciones ya bien locales. Este sistemita, aun cuando uno lo ve simple, nos puede permitir hacer mucha física, porque uno podría con este concepto ahora preguntarse, bueno, ¿cómo cambia ese campo si yo separo más o menos las placas? ¿Cómo es ese campo si, por ejemplo, cambio el voltaje de mi batería? Y entonces ese campo podría ser estudiado de una manera mucho más completa. Eso nos permitiría hacer mucho más física que la que yo he hecho, pues yo simplemente he calculado un valor medio del campo.